Ese es el tema que vamos a comenzar a analizar hoy, que es esos 1000 años, ¿no? Esos 1000 años en los que habrá de reinar el Salvador, que habrá de comenzar cuando Él venga a la tierra, en su segunda venida, en su gloria y en su poder. Ahí dará comienzo este milenio. Entonces, vamos a hablar de eso, ¿no, hermano Verdejo? ¿Cómo? Este es el tema, ¿no? Pues vámonos de lleno. Vámonos riendo. Pues mira, aquí al empezar debemos darnos cuenta por qué lo queremos enfocar. Porque todo lo que vimos de los 7 sellos es una historia muy grande, ¿no? Con muchos años, 7000 años de existencia de la Tierra. El propósito es enfocarnos en lo que nos toca vivir a nosotros hoy. Y el gran objetivo es que podamos abrir nuestra mente y nuestros ojos a la realidad que nos ha tocado vivir. Y que es un acontecimiento, como el presidente Nelson lo ha mencionado, en el cual estaremos en primera fila, en el cual muchos de la antigüedad quisieron estar, pero no les tocó. Yo soy de la antigüedad y me tocó estar, mira. Así que algunos de la antigüedad sí vamos a estar presentes. Entonces, y los demás, será impresionante si podemos llegar al momento crucial preparados, sabiendo qué está pasando. En la película de Testamentos, donde Jesucristo desciende aquí en las Américas, algunos sabían que Él venía porque habían profetizado, ¿no? Y habían hablado y habían dicho que Él vendría, estaría aquí, que éramos las otras ovejas y todo eso. Pero la gran mayoría, cuando lo vieron descender, se preguntaban, ¿quién es? ¿No? Y estaban sorprendidos porque no esperaban eso. Sin embargo, había profetas que sabían que Él vendría. ¿Y quién es Él, el Hijo de Dios? Entonces, que no nos tome por sorpresa a los hijos de luz de hoy día, que debemos estar enterados. Se ha dicho que Jesucristo vendrá como ladrón de noche, pero eso es para los que no son hijos del convenio. Para los hijos del convenio sabremos exactamente cuándo va a pasar, porque tenemos la revelación, los convenios, profetas, apóstoles y la revelación personal. Así que pensando en eso, vamos a entrar en este tema y podríamos iniciar leyendo la sección 77. ¿Qué te parece, Salvador? Me parece bien, déjeme la localizo, ya la tengo por aquí. Déjeme nada más, la pongo en pantalla. Los hermanos igual que nos quieran acompañar, voy a ponerla en pantalla. Vamos a ver. La sección 77, una sección de preguntas y respuestas, ¿no? Muy interesante. Sí, Estas sí, porque dudas que surgen por parte del profeta, ¿no? cuando empieza a traducir y a reparar el Nuevo Testamento, ¿no? Así es, Lo así va es. a traducir y entonces empieza a darse cuenta de muchas cosas. Sí. Entonces aquí dice que se recibe en marzo de 1832. En la historia de José Smith se indica, en relación con la traducción de las Escrituras, recibí la siguiente explicación del Apocalipsis o la revelación de San Juan, que este es un ejercicio que por mandato divino efectuó José, que es la traducción de la Biblia. Nosotros la conocemos como la versión inspirada o la traducción de José Smith, que sí se llevó a cabo. O sea, hay que decirlo, esta Biblia existe en inglés, y que los santos de los últimos días, o la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, históricamente no la hemos utilizado, sino que esta traducción se quedó con Emma Smith. Emma Smith fue la que se quedó con ella una vez que los santos emigraron hacia el oeste, y recordar que hubo una ruptura, ¿no?, entre Emma Smith y Brigham Young, y Brigham Young y los santos emigraron hacia el oeste, a la Gran Cuenca. Emma Smith se queda en Nabú y Emma Smith se queda con esta traducción que efectuó José. Entonces, esa traducción existe actualmente, pero como parte de ese ejercicio que hizo Emma,
que hizo José de traducir o de revisar, que es más bien una revisión de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces surgieron algunas preguntas específicamente al estar llevando a cabo esta revisión del libro que nosotros conocemos como Apocalipsis, en inglés se llama Revelaciones, y bueno, surgieron estas preguntas y quedaron inmersas en esta revelación. Así es. Muy interesante porque el profeta, con toda la experiencia que ya había adquirido, hace preguntas porque él ya tiene conocimiento de varios conceptos que le fueron dados y ahora cómo los va a incluir aquí, ¿verdad? Sí. Y entonces hace preguntas porque encuentra, y lo más importante es que es un modelo también para nosotros. Nosotros podemos usar este modelo de revisar, preguntar y recibir respuestas. Todo lo que él escribió en este libro son puras preguntas y respuestas. Así que vamos adelante. Muy bien, pues aquí está, aquí la tengo en pantalla, hermano Alvarejo. Usted me dice dónde comenzamos. Empezamos con el versículo 6, por favor. La pregunta número 6. Pregunta es, ¿qué hemos de entender por el libro que Juan vio sellado por fuera con 7 sellos? Respuesta, que contiene la voluntad, los misterios y las obras revelados de Dios, las cosas ocultas de su economía concernientes a esta tierra durante los 7,000 años de su permanencia, o sea, su duración temporal. Muy bien, aquí cabe aclarar que en este tipo de declaraciones, mucha gente critica lo que se dice aquí, porque dicen que la Tierra tiene mucho más años, y es cierto, o sea, no hay controversia. Aquí José Smith recibe la respuesta del Señor de que la Tierra va a existir 7,000 años en este estado temporal. O sea, la Tierra ya estaba, tiene otras eternidades pasadas, y la materia con que está hecha la Tierra, pues es eterna, así que pueden calcularle los años que quieran, no hay contraposición. Entonces, si todos a partir de esto estamos conscientes de ello, nos vamos a dar cuenta que aquí no estamos hablando de que la Tierra empezó con Adán. No, la Tierra ya traía su trayectoria y todo fue creado espiritualmente, y luego, bueno, hay todo un tema también que se puede explicar, pero sí vale la pena resaltarlo y que no pensemos que hay una dualidad entre la ciencia y la religión. Específicamente en esta religión, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sí sabemos que la Tierra tiene muchas otras eternidades pasadas hacia atrás y tendrá eternidades futuras hacia adelante. Estamos hablando exclusivamente de los 7,000 años de existencia temporal. Y cuando hablamos del fin del mundo, no hablamos de que se va a acabar la Tierra, sino el mundo como tal, o sea, la parte carnal de la Tierra. Así que con esto queda clarificado que son 7,000 años. Y nos vamos a referir exclusivamente al último sello, al séptimo sello, que es el que corresponde a la época del milenio. Y entonces podemos referirnos a esta parte de los sellos. Vamos a ver. Vamos a leer el versículo. A ver, sí, el versículo. Vamos a ver el versículo 10. En el 10 dice lo siguiente: ¿en qué tiempo se cumplirán las cosas de las que se habla en este capítulo? Respuesta: se cumplirán en el 6º milenio, o sea, cuando sea abierto el 6º sello. Así es. Entonces está hablando de cuándo se cumplen esas cosas, cuando sea abierto el 6º sello, ¿verdad? El 6º sello pues ya se abrió hace 1,000 años, ¿no es cierto? Sí. Y fue en la época de José Smith, en la parte final del sello que le tocó vivir
a José Smith. Eso ya se abrió. Entonces, el propósito de leerla es corroborar que efectivamente esa parte fue del sexto sello y el séptimo se abre en el año 2000, por lógica, ¿no? Sí. Y empezamos nosotros el séptimo sello. Y en el séptimo sello vamos a leer versículo 12. Ok, lo pongo en pantalla. Y dice lo siguiente, el versículo 12. ¿Qué hemos de entender por el son de trompetas que se menciona en el capítulo 8 del Apocalipsis? Respuesta, que así como Dios hizo el mundo en 6 días y en el séptimo día acabó su obra y la santificó, y también formó al hombre del polvo de la tierra, de igual manera, al principiar el séptimo milenio, el Señor Dios santificará a la tierra, consumará la salvación del hombre y juzgará y redimirá todas las cosas, salvo lo que no haya puesto en su poder, cuando Él haya sellado todo hasta el fin de las cosas. Y el son de las trompetas de los 7 ángeles es la preparación y terminación de su obra al comenzar el séptimo milenio, la preparación de la vía antes de la hora de su venida. Ya está, esta es la parte que nos corresponde a nosotros. Dice que así como él hizo la tierra, ¿verdad? En 6 días y en el séptimo acabó su obra y la santificó, así está la parte final, ¿verdad? El Señor Dios santificará la tierra, consumará la salvación del hombre y juzgará y redimirá todas las cosas, salvo las que no haya puesto en su poder. Y eso se refiere a los hijos de perdición. Todos los demás alcanzarán o alcanzaremos un grado de gloria. Muy bien. Y esta parte es muy importante, la vamos a alcanzar a revisar. Luego habla del Apocalipsis 9, la pregunta 13, Salvador, ¿la podemos leer? Sí, la pregunta 13 dice, ¿cuándo se cumplirán las cosas que están escritas en el capítulo 9 de Apocalipsis? Respuesta, se cumplirán después que sea abierto el séptimo sello, antes de la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo. Bueno, ahora me llama la atención aquí que hay cosas que van a pasar antes de la venida de Cristo. Y nosotros queremos tratar precisamente lo del milenio. Y el milenio arranca cuando Jesucristo viene, ¿no es cierto? Cuando ¿Sí? Él aparece, entonces viene. Vamos a ver le vamos a pedir a Salvador si nos hace favor de colocar la imagen de los 7 ángeles para tener una idea de esto en gráfico, ¿no? Sí. De esa manera podemos ubicar bien esto de que cuándo se cumplirán las cosas. Déjeme, la comparto por acá. Que es parte de lo que ya veníamos viendo. Aquí estamos, ¿no? Es esta parte. Es esta presentación. La voy a poner un poquito más grande. Ahí estamos, ¿no? Entonces, esta fue la que utilizamos la ocasión pasada, donde fuimos viendo sobre los milenios, ¿no? Cómo se fueron abriendo y cómo cada dispensación, a quién correspondía cada una de estas, ¿no? Aquí en el quinto, por ejemplo, es el meridiano de los tiempos, cuando viene El Salvador. Ya el sexto sello, ahorita el hermano Verdejo lo acaba de mencionar, que es se abrió hace bastante tiempo, pero en la parte final de este milenio es cuando llega José Smith y oficialmente comienza la restauración. El séptimo sello, que es esta parte, ¿no? Que la marcará la segunda venida del Salvador. Y bueno, esto es lo que hemos visto en programas pasados. Y aquí es donde estuvimos analizando en programas pasados cada una de las trompetas que van a sonar antes, aquí estamos, y luego es este punto, ¿no, hermano? Exactamente. Agradezco sobre donde viene El Salvador y comienza el milenio. Así es, todos estamos muy centrados en el día en que el Salvador vendrá. Y no está mal, está bien. Sin embargo, el adversario ha usado esto para distraernos de una manera grotesca, porque de una manera grotesca a que nos centremos en esa parte. Y es muy importante y él va a venir y todo,
pero cuando Él venga, ya habrán pasado las oportunidades. Es igualito que las 10 vírgenes. Entonces, en la parábola de las 10 vírgenes queda muy bien ilustrado. Cuando el novio viene y ya llega ahí para lo de la boda y todo eso, en las 10 vírgenes solo 5 tenían aceite y las otras no. No se fueron preparadas para una espera tan larga, y entonces cuando llegó el esposo ya no tenían con qué seguir adelante y no pudieron entrar. Más o menos es igual para nosotros, o de hecho es muy parecido, porque nosotros tenemos que hacer una obra la más importante. Para nosotros es lo que debe pasar antes, la etapa de preparación que el presidente Nelson ha anunciado con tanta vehemencia, que estamos aquí para preparar los eventos de la segunda venida. Y la lección de las 10 vírgenes es precisamente eso, de preparación, para que cuando llegue el Señor ya tengamos logradas las cosas. Y en este esquema vamos a hablar de la preparación. Es muy hermoso, muy agradable hablar de lo que va a pasar en el milenio, claro, pero no lo veremos a menos que hagamos lo que está previo en los 7 ángeles. Ahí es nuestra participación intensa, ¿no? Si tenemos una participación adecuada ahí, entonces románticamente veremos todo lo que sucederá cuando el Salvador aparezca, seremos parte de su equipo, estaremos ayudando a los que están en el mundo de los espíritus, resucitando, los templos y todo. Estaremos del lado de Él haciendo todas esas cosas. De lo contrario, si apenas cuando Él venga nos empezamos a dar cuenta lo que debemos hacer, ya estamos tarde. Entonces, nuestro enfoque hoy muy fuerte, vamos a usar tiempo para ver qué debemos hacer hoy, para que ese día, cuando llegue el Salvador, estemos como la fresca mañana, nomás esperándolo, ya sabiendo todo, ¿eh? Pero si no, vamos a estar confundidos como los del libro del tercer Nefi. Ay, cara, ya apareció, espérate. Mientras que Nefi ya sabía. Cuando estaban las tormentas, él ya sabía que Jesucristo iba a llegar. Claro, cuando se aparece Jesucristo, Nefi estaba todo polvoroneado por los terremotos y todos los rayos y lluvia que cayó, ¿verdad? Estaba todo consternado porque estuvo en medio de todo eso y él sabía que iba a ver a Jesucristo. ¿Cómo estaremos nosotros en medio de todo lo que va a pasar y saber cómo va a pasar para que estemos preparados del lado correcto? No que de pronto veamos que aparece el Salvador y ahí nos demos cuenta que estamos del lado de nuestro enemigo común. Y van a decir, ay, ¿cómo le hago? Bueno, precisamente uno de los objetivos de la luz de la restauración es que podamos hacerlo conducente en este momento, ¿correcto?